¿Qué tema esta de los derechos y obligaciones de los propietarios? ¿Usted los conoce? ¿Vos los conocés? ¿Sabés cuáles son tus derechos y obligaciones? Hola, hello, soy Jenny Moo y me dedico al teatro. En esta serie de videos de Derecho en Zapatillas vamos a invitar distintos profesionales con la misión de acercar el derecho a la gente. Esperamos que estos videos sean prácticos y pueden ver más en la página derechoenzapatillas.com. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Sevitz. Soy abogada, especialista en propiedad horizontal. Me dedico a este sector hace mucho más que 25 años. Hoy vamos a ver algunas cuestiones que a los propietarios a veces les sacan el sueño y no saben para dónde ir. Especialmente, cuáles son sus derechos y obligaciones. ¿Qué pasa cuando algunos de estos derechos son vulnerados? Si lo supiéramos a veces, no tendríamos tanta conflictiva. Fíjense o pensemos, cuando vamos a comprar un departamento, lo vamos a alquilar, ¿nos hacemos algunas de estas preguntas? ¿Quiénes son mis vecinos? ¿Quién es el que va a estar al lado? ¿Cómo elijo ese departamento que voy a ir a vivir con mi nueva pareja? ¿O que ahí lo voy a tener a mis hijos? ¿De qué manera? ¿Vos te lo preguntaste? Muchas veces uno no se pregunta. Fíjense, elegimos la pareja, pero ¿elegimos a nuestros vecinos? ¡Qué tema difícil! Fíjense que el tema de los vecinos y de los propietarios que son nuestros vecinos, hay muchos dichos populares. ¿Quieren que les cuente uno? Fíjense lo que dice Aldous Huxley. Los vecinos que uno no ve de cerca son los vecinos ideales. Qué terrible esto, porque en épocas de pandemia, mi vecino es mi familiar más directo. Vos respetás a tu vecino, vos te respetás en un consorcio. Con referencia a esto, me pregunto siempre, ¿qué tenemos en común vos y yo que somos propietarios? Vos y yo que somos vecinos. ¿Tenemos algo en común? Y a veces me pongo a pensar y veo, a través de, como yo les dije, los años que yo tengo acá dentro de la comunidad consorcial, que lamentablemente lo que a veces nos une con nuestro vecino, con el otro copropietario, es solamente el pago de las expensas. Qué triste, ¿no es cierto? Especialmente en esta época de pandemia o de aislamiento, que no podamos contar con nuestro vecino y pensemos que solamente esto es lo que nos une. Que es muy importante tener en claro dentro de los derechos y obligaciones de los propietarios el artículo 2046 que dice dos cosas. Primero, vos tenés que conservar en buen estado tu unidad funcional. Canillas, ver cómo están las bachas, cómo están las pastinas, porque estas cosas no les corresponde al consorcio. Y segundo, permitir el acceso al consorcio a través de su administrador o de los proveedores para reparar cosas comunes. Entonces, ¿por qué te opones? ¿Por qué decís, no entra en mi departamento? No quiero que lo hagan. A veces lo hacen también los locatarios. Fíjense que en este caso el propietario está obligadísimo a abrir la puerta, porque si no lo hace, hay una figurita que se llama oposición a las reparaciones urgentes del 623 ter del Código de Procedimiento. No importa los artículos, porque seguramente el abogado que contrate el consorcio sí sabe cuáles son estos derechos y estos resortes para dejar entrar. ¿Sabés qué? Te van a allanar la casa, ¿sí? Esta palabra allanar, ¡qué feo! Que te tengan que abrir la puerta a través de una orden judicial. ¡Ojo con esto! ¿Qué pasó en este año tan particular? Hay dos casos que pasaron. Primero, aquellas personas mayores de 60 años que eran riesgosas, seguimos siendo riesgosas, mayores de 60, yo también estoy en esa situación, que tenían que entregar, o sea, tenían que abrir el departamento. ¿Qué pasaba? Bueno, hay una forma. El proveedor venía vestido con todo el protocolo para poder hacerlo. Pero ¿qué pasa si en este caso la persona que puede ser adulto mayor o no, está contagiado de COVID-19? ¿Cómo entramos? Porque realmente la propietaria o el propietario de abajo está seriamente comprometido porque se le está arruinando su casa. Bueno, el administrador le va a pedir que permita el ingreso, ¿sí? Que se aísle en una de las unidades funcionales, porque si no, va a tener que, como les dije antes, allanar el domicilio. Ante una situación esta, tenemos que tener conciencia, no solamente de nuestra unidad, sino que vivimos en una comunidad. Así que no se oponga, porque la ley no está de su lado.
sabe que hay mitos, verdades que son semiverdades, que uno va por la vida diciendo esto es así y realmente después nos damos cuenta que con una simple comprobación científica esto cae por tierra. En mi rol de neuropsicoeducadora he dado cuenta que se puede hacer un paralelismo con el tema de la propiedad horizontal. Y fíjense si no les suena un poco. Vamos a derribar un consormito. Es la creencia arraigada en la comunidad consorcial que el encargado del edificio es empleado de los propietarios. Y estos, vos, yo, le podemos dar órdenes o reprenderlos. Esto es un consormito en su más pura esencia. El encargado, recordá, no es tu empleado, es empleado del consorcio, esta persona jurídica. Y solo el administrador, como su representante, puede darle las órdenes y de corresponder sancionarlo. ¿Te suena esto? ¿Cuántas veces dijiste, Juancito no limpia, Pedrito no sacó la basura? Y vas y le decís al encargado. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que todas las quejas que tenés de Juancito, de Pedrito, de cualquier encargado, para el administrador, por escrito. Será él el que evalúe. No limpia, me mira mal, no me saluda. ¿Te suena? No reparte la correspondencia. Cuando lo busco, no lo encontré. Le arregla el baño a la del quinto, pero a mí no. No duerme en la portería. Les doy órdenes y no las pongo. Todo esto es lo que dijimos antes. Son todos consormitos. O sea, estas cuestiones, y hay que separar muy bien, cuestiones que son en forma personal, deberá solucionarlo el propietario con el encargado. Las que son relativas a la persona jurídica, al consorcio, anda a quejarte al administrador por escrito, diciendo la hora, el lugar, cómo ocurrió. El primero que surge son los ruidos molestos, los olores, etc. Que son los conflictos bien habituales, ¿sí? ¿Quién no tuvo en su casa alguien que puso la música un poco fuerte o algún perrito que ladraba? Entonces, lo que tenemos que ver es que en el tema de ruidos molestos vamos a encuadrarlo dentro de las prohibiciones, ¿sí? Dice el artículo 2047 del Código Civil y Comercial. Recordá que a partir del 2015 tenemos un nuevo Código Civil y Comercial que modificó un montón de artículos referidos a la propiedad horizontal. Se los voy a leer para que les quede bien claro. Dice, prohibiciones. Está prohibido a los propietarios y ocupantes. ¿Qué quiere decir? Cualquiera que viva en la propiedad horizontal, puede ser un consorcista, hasta los ocupas. Mirá vos lo que nos venimos a enterar. Cualquiera que viva, hasta el encargado también, dice el inciso B, perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera que exceda la normal tolerancia. Acá tenemos el primer problema. ¿Qué es para vos que exceda la normal tolerancia? Algunos toleran mucho. Si yo tengo un millennial o un centennial, aprox 20 años, va a estar con la música todo lo que da y vos le vas a ir a tocar la puerta y él va a decir, no, pero estamos dentro de la normal tolerancia. Tenemos que tener en claro que no todos los edificios son iguales. Si vos vivís en un edificio bastante moderno, las paredes son así de delgaditas. Si vivís en edificios muy antiguos, las paredes son mucho mayores, más grandes. Entonces hay mejor aislación. Entonces frente a eso tenemos que tener cuidado. Y además recordar que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad ruidosa. Yo ahora estoy acá en mi oficina, en el barrio de Belgrano, estoy en el 7º piso y no saben, estoy desesperada porque digo, ¿cómo va a salir esta grabación? Porque se escuchan los ruidos de Cabildo y Sucre. Así que se imaginan que es complicado. Pero fíjense que ya el código nos establece la prohibición de hacer ruidos molestos. Primer punto. ¿Debo llamar a la policía? Sí, porque son ellos los que van a intervenir en forma primaria. Porque hay algo importante. Piensen esto. No es un tema exactamente de consorcio en el sentido que el administrador deba inmiscuirse porque no atañe a las partes comunes, que es donde el administrador tiene su potestad. ¿Qué hago? ¿Cómo tengo que reclamar? Posiblemente yo pueda pedir una ayuda a mi consorcio, obviamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, hacer una queja por escrito, lo más detallada posible y preferiblemente por email. Entonces, ¿qué va a hacer el administrador en primer término? Va a intimar a esta unidad que
está haciendo ruido. Usted, que me está escuchando, debería ir a la fiscalía, debería pedir una mediación gratuita. Si estamos en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene excelentes mediadores, lo hacen todo online. En esta época de aislamiento, ¿qué pasaría? Vuelvo a repetir, si este propietario u ocupante, o sea, hace caso omiso a nuestros reclamos. El consorcio me puede ayudar. Y acá, fíjense que hay un mecanismo y el administrador debe seguir unos pasos. Debe llamar a una asamblea y que el consorcio tome la decisión si quiere ir o no a juicio. Y fíjense, hay un fallo, a mí me gustan mucho los fallos para que ustedes se den cuenta. Dice, si el consorcio no se opone a un determinado uso, un acto, una obra, será porque no lo considera violatorio o porque no admite como entidad suficiente para inicio de la acción. En síntesis, porque no tiene interés. Es decir, que muchas veces los propietarios quieren que el consorcio los acompañe y lamentablemente no vamos a poder torcer esta decisión del consorcio. Hay un artículo 2069 que dice exactamente cualquiera, sea un damnificado, un propietario, un ocupante o el mismo consorcio, puede hacer las denuncias judicialmente para hacer cesar las infracciones. ¿Cuál es? La de los ruidos molestos. Entonces, cuando usted tenga un ruido molesto, antes que nada, piense, medítelo, y si a veces uno no puede gastar, vaya al gobierno de la ciudad y va a ver que va a encontrar la solución. Vecino ruidoso, qué terrible. ¿Tu vecino vive en tu edificio o vive en el edificio al lado? Si vive en el edificio de al lado, vas a tener que ir, como dije antes, a la fiscalía por justamente ruidos molestos. Si es en tu edificio y es un tema que solamente lo escuchás vos, llama a la policía, hace la denuncia también en la fiscalía y manda una queja al administrador. Este, en principio, mandará una nota al quejoso. Si el quejoso no deja de hacer ruido, deberá llamar a una asamblea y que el consorcio decida si van a hacer o no una acción para hacer cesar esa causa. Si el consorcio decidiera que no, vos tenés también una posibilidad de ir a la justicia para hacer cesar la causa. Son contextos diferentes. Los ruidos por construcción son externos, o sea, son fuera de nuestra unidad funcional o de nuestro consorcio. Entonces, frente a esto, sí, hacer la denuncia al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque las obras en construcción tienen un horario para poder hacer ruido. En general, lamentablemente, si nosotros tenemos construcciones alrededor, siempre van a generar ruido. Las construcciones no son silenciosas. Con referencia a la música fuerte puede ser dentro de nuestro edificio o fuera. Si es fuera, hacemos la denuncia al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entramos en la página y ahí hay un ítem donde dice música fuerte, que en general es para boliches bailables. Actualmente está un poco más limitado por el contexto que tenemos del aislamiento por la pandemia. Y si es el tema de ruidos molestos dentro de nuestro edificio, hay que hacerle una queja por escrito al administrador. El administrador tiene solamente la potestad de intimar al ruidoso, al quejoso, pero nosotros sabemos que por artículo 2069 cualquier persona que se sienta afectada puede hacer cesar la causa haciendo no solamente la denuncia al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Fiscalía, como ya dijimos anteriormente, sino también en forma judicial. Y con referencia a los ruidos de las mascotas, este es un tema bastante grave, especialmente porque nuestro código es un código inclusivo, en el cual el animal o los animales tienen derechos como personas no humanas. Entonces es importante saber si ese reglamento permite o no animales. Si no permite mascotas, obviamente vamos a tener que hacer todas las acciones como para que esa mascota no viva en el edificio. Cosa bastante difícil porque para nuestra legislación los animales son considerados realmente personas no humanas y como dentro de la familia. El olor es lo mismo que el ruido. Hay que hacer la denuncia al administrador para que éste advierta al propietario que utilice algunos mecanismos como para hacer salir esos humos y esos olores. Están prohibidos hacerlo. Ahora, no es fácil solucionarlos.
En principio lo que hay que hacer justamente es hacerle la denuncia al administrador y siempre nosotros tenemos una posibilidad, todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires tienen la posibilidad de contar con un servicio que da el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que son mediaciones gratuitas. Ustedes entran en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hay un ítem, una oreja donde dice mediaciones y ahí ustedes pueden convocar al vecino que hace los olores. Así que con estos mínimos rudimentos ustedes podrán solucionar sus temas.